Muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes esta noche para hablar de este tema que, pues bueno, además de ser tan importante, pues particularmente para mí me apasiona mucho este tema de sueño y bueno, llevo ya muchos años dedicando mi investigación y aspectos académicos y laborales a esto del sueño. Decidimos escoger este tema, ¿no? Dormir o sueño, placer o necesidad. Realmente dormir es un placer. El problema es que para al menos 3 de cada 10 personas, dormir puede ser una pesadilla. Los trastornos de sueño son muy frecuentes en la población mexicana. Se estima que 3 de cada 10 mexicanos tienen algún trastorno de sueño y obviamente hay poblaciones que son más vulnerables como las mujeres. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas que decir, pero bueno, traté en esta presentación de resumir algunos aspectos de los más importantes. Siempre me gusta partir de cero, ¿no? O sea, dormir es algo que todos hacemos, nacemos sabiendo dormir. Dormir es un proceso fisiológico reversible donde simplemente disminuye nuestra reactividad a los estímulos externos. Estamos descansando físicamente, pero nuestro cerebro está llevando a cabo múltiples procesos necesarios para nuestro funcionamiento cotidiano. ¿Cómo dormimos o para qué dormimos? Bueno, se han descrito infinidad de funciones asociadas al sueño. Aquí describiré algunas de las más relevantes, pero me gusta esta diapositiva porque nos recuerda que dormir es parte de un sistema integral, es decir, yo tengo que hacer ciertos procesos durante el día que se van a complementar durante el sueño. Dormir implica una homeostasis en la cual yo voy a requerir de un proceso activo para poner atención a mis estímulos externos, guardar información y entonces en la noche lo proceso, consolido la memoria, almaceno recuerdos. Durante el día tengo un gasto de energía, durante la noche tengo que restaurar esta energía perdida. Durante el día, pues obviamente tengo ciertos procesos metabólicos, durante la noche me voy a restaurar, en la noche hay restauración celular, hay síntesis de proteínas, durante la noche vamos a tener procesos de reducción, durante el día de oxidación. Entonces, dormir bien es parte de estar equilibrados y de tener un buen funcionamiento. Cuando nosotros dormimos, además se regulan procesos homeostáticos como la ingesta de alimentos, ¿no? El dormir de manera adecuada nos va a ayudar a que grelina y leptina, estas hormonas asociadas con apetito y saciedad, estén bien reguladas. Entonces está demostrado que cuando una persona duerme menos de las 6 horas y media, que es el mínimo para un adulto, a la mañana siguiente tiene incrementados los niveles de grelina, lo que se traduce en más apetito y una disminución en leptina. Entonces, esto ya está muy bien descrito. También nos va a ayudar con ciertas funciones del sistema inmune y el sueño pues es importante en toda la vida, ¿no? Los bebés requieren procesos de neurodesarrollo. Cuando dormimos, particularmente cuando estamos soñando, tenemos procesos de maduración cerebral. También, como les decía, se van a llevar a cabo estos procesos cognitivos, ¿no? Mientras dormimos, consolidamos la memoria, formamos procesos de creatividad. ¿Cuántas veces no aprendemos algo, estudiamos algo, nos vamos a dormir y lo soñamos, ¿no? Ese es nuestro cerebro repitiendo la información y creando nuevas sinapsis que nos van a permitir que esos conocimientos se almacenen en estos almacenes de largo plazo y entonces que esa información esté ahí para cuando sea necesaria. También dormir nos ayuda con procesos de inteligencia, desarrollo del lenguaje, etcétera, creatividad, ¿no? Hay muchos, seguramente ustedes han escuchado, muchos inventos, muchas creaciones que se han dado a partir de un sueño, ¿no? Desde canciones como Let It Be, elementos, bueno, la tabla periódica, libros, etcétera. También dormir nos va a funcionar, como les decía, tenemos específicamente cuando estamos soñando hay síntesis de proteínas, neurodesarrollo, vamos a tener restauración física y mental, que es obviamente lo más obvio, lo que todos podemos evaluar inmediatamente. Esto ya lo mencioné, regulación de procesos homeostáticos y regulación del sistema inmune, ¿no? Dormir modifica nuestro sistema de defensas, así como una enfermedad modifica la forma en que dormimos, ¿no? El dormir regula la temperatura central, nos ayuda también con esta liberación de citocinas proinflamatorias. Y todo esto va a ser muy importante en el desarrollo o no de ciertas enfermedades. Incluso se ha descrito la importancia de dormir
cuando recibimos una vacuna, ¿no? O sea, se ha visto que una persona que duerme más de 7 horas, los 5 días previos y 5 días posteriores a la aplicación de una vacuna, desarrolla más anticuerpos que aquellos que se han restringido de sueño, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones como muy cotidianas que es importante tener en consideración. ¿Cómo dormimos? Pues bueno, esto es solo un recordatorio, ¿no? Dormir es un proceso dinámico que se modifica durante toda la noche, no todo el tiempo dormimos igual, vamos a transitar por 4 etapas de sueño y cada una tiene una función particular. Primero vamos a tener una diferencia, vigilia activa, vigilia relajada. Cuando nos dormimos vamos a transitar por 2 grupos principales o 2 etapas, que son el sueño de movimientos oculares rápidos, sueño REM, por sus siglas en inglés, y en esta etapa se dan las ensoñaciones, por lo menos aquellas ensoñaciones que nosotros vamos a recordar, las que tienen un poco más de historia, un poco más de secuencia. Y después tenemos el sueño no more o sueño sin movimientos oculares rápidos, que se va a dividir en 3 etapas, la fase N1, que es la transición, cuando apenas me estoy quedando dormido, la fase N2, donde principalmente se llevan a cabo procesos de aprendizaje y cognitivos. Después la fase N3, que también se considera sueño profundo, donde se da el pico máximo de liberación de hormona de crecimiento, y posteriormente pues llegamos al sueño MOR. Estas 4 fases de sueño van a suceder en ciclos que van a durar entre 90 y 120 minutos. En una noche de sueño normal nosotros vamos a dormir alrededor de 4 o 5 ciclos, y estos ciclos se van a componer más o menos de esta manera, ¿no? Transitamos por todas las etapas, iniciamos sueño MOR y ahí concluye un ciclo, y así podemos tener 4 o 5. Otra característica importante del sueño es que en la primera mitad va a predominar el sueño profundo y en la segunda mitad van a predominar las ensoñaciones. Esto es importante porque como les decía, cada etapa tiene una función, y también del momento en el que yo despierte van a depender que recuerde o no, por ejemplo, mis ensoñaciones, o por ejemplo, si estamos tratando a un paciente que tiene pesadillas o que tiene terrores nocturnos, saber en qué momento de la noche se presenta nos va a ayudar a diferenciar entre uno y otro trastorno. Entonces, por eso es importante como entender el desarrollo. ¿Cómo medimos el sueño? Pues valoramos la actividad o los cambios de la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Estos cambios en la actividad eléctrica cerebral lo que me están diciendo es qué centros neuronales se están activando en qué momento. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, usos de sueño, que se llaman así por su forma, pues lo que nosotros estamos viendo es actividad del tálamo y está relacionada con el aprendizaje de memoria explícita. Cuando vemos esta actividad teta, pues estamos en una actividad más parecida a la vigilia, estamos en un momento más de procesos cognitivos diferentes, aquí estamos en ondas lentas. Entonces, esta información simplemente la pongo para recordar que el cerebro está trabajando y que está trabajando de manera orquestada y sincronizada, y eso hace que podamos tener diferentes funciones durante toda la noche. ¿Qué nos hace dormir cada noche? Bueno, pues para que nosotros podamos dormir requerimos de 2 procesos. A esto se le llama el proceso dual, y esto se compone del proceso de la homeostasis y el proceso circadiano, asociado con los ritmos circadianos, que tienen una duración de aproximadamente un día. Y bueno, el proceso de homeostasis, ¿qué significa? Pues yo estoy, cuando me despierto, sin nada de sueño, estoy en un nivel de restauración absoluta, tengo mucha energía, va aumentando el día y yo voy acumulando presión de sueño acompañado de acumulación de adenosina, que es este transmisor asociado al sueño, y cuando llega la noche, idealmente que coincidirá con el ritmo circadiano, me voy a dormir. Esto también se asocia con producción de hormonas como la melatonina. Una vez que oscurece, nuestro cerebro empieza a producir melatonina. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros alteramos de alguna manera estos procesos de homeostasis o de circadianos? Aparecen enfermedades, y esto lo vamos a platicar al final. ¿Cómo se regulan los procesos circadianos? Bueno, pues nuestro cerebro va a recibir información a través de la retina. Nosotros recibimos información luminosa porque en el hipotálamo está un conjunto de neuronas que se llaman o van a formar el núcleo supraquiasmático, que es nuestro principal reloj biológico, que se va a sincronizar
con los cambios de luz y oscuridad principalmente. Entonces, nuestra retina recibe la luz a través de las células ganglionares de la retina, va a viajar por el tracto retino-hipotalámico a esta estructura que es el núcleo supraquiasmático. Si es de día, le avisará a la corteza cerebral, al mesencéfalo y al tallo que hay que activarse, y si es de noche, le avisará al núcleo paraventricular que es hora de dormir, y también le avisará a la glándula pineal que empiece a producir melatonina. Pero obviamente estas estructuras tienen una retroalimentación con otras áreas y también se van a retroalimentar con estímulos externos como nuestras actividades, los horarios en los que nos vamos a dormir y la ingesta de alimentos, entre otros. Ahora está muy bien descrito que todo nuestro cuerpo tiene múltiples relojes, ¿no? Los relojes periféricos, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un reloj que se va a sincronizar idealmente con este reloj central. ¿Qué los va a regular? La alimentación, los procesos metabólicos, por supuesto hay una retroalimentación en el sistema endocrino, ¿no? La liberación de ciertas hormonas determinará los periodos de estar despiertos, estar dormidos. Nuestros hábitos, ¿no? La hora en la que comemos, la hora en la que nos dormimos, la hora en la que hacemos ejercicio, y toda esta retroalimentación determinará que yo duerma de manera adecuada. Entonces ahora las líneas de investigación con respecto al sueño están muy orientadas a cuidar estos relojes, porque si se desajustan los relojes empieza a haber trastornos de sueño y esto se acompaña de procesos inflamatorios y aumenta el riesgo de múltiples enfermedades, que ahorita platicaremos de algunas de ellas. Ya decía hace un momento la doctora, tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, la doctora Fátima. Eso es la recomendación en un grupo de edad, ¿no? Todos estaremos por aquí, ¿no? Entre los 26 y los 65 más. ¿Qué nos dice esta tabla? Esta tabla es se hizo un recopilado de información por la Fundación Americana de Sueño y entonces determina, de acuerdo con muchos estudios, cuáles son las horas ideales, las que pueden ser recomendadas porque hay variaciones y lo que ya no se recomienda. ¿De qué dependen estas variaciones? De nuestra genética, ¿no? Nuestros genes van a determinar cuál es nuestra necesidad de sueño, pero por rango de edad, pues un adulto de entre 26 y 64 años, pues lo ideal es que duerma entre 7 y 9 horas. Todavía se puede considerar apropiado 6 o máximo 10, siempre y cuando no haya síntomas diurnos de cansancio, somnolencia o mala calidad de sueño, pero todo lo que está por debajo en color amarillo o por encima ya no se considera saludable. Entonces es importante siempre retomar estas gráficas por edad, ¿no? Estamos, por ejemplo, pensando en un adolescente que aún tiene que dormir entre 8 y 10 horas, máximo 11, ¿no? 13 horas en un adolescente ya no es normal, ¿no? 14 horas en un adolescente ya no es normal. Un adulto de 40 años que duerma 11 horas tampoco es normal. Entonces es importante que ni hacia abajo ni hacia arriba nos salgamos de estas áreas normales, ¿no? Estas curvas de normalidad. Ok, bueno, les decía que antes de hablar de enfermedad, bueno, ¿qué es un buen sueño, ¿no? O sea, si yo les pregunto a ustedes qué es un buen sueño, a lo mejor me van a decir dormir 7 horas, dormir 8 horas, ¿no? Pero no se trata solo de las horas que dormimos, sino de la calidad de sueño que tenemos, de cómo estas etapas de sueño suceden y de que el sueño suceda durante la noche, ¿no? Nosotros tenemos que dormir de noche. Tenemos que estar activos en el día, tenemos que dormir de manera continua, tenemos que pasar por todas las fases de sueño. Si esto no sucede, en la mañana voy a estar cansado, con sueño, irritable, me voy a equivocar, voy a tener más riesgo de accidentes, voy a tener más hambre, voy a tener menos energía y eso se traduce en enfermedad. ¿Qué nos quita el sueño? Bueno, pues hay diferentes factores, ¿no? Obviamente están aquellos factores que dependen de nosotros, ¿no? Los malos hábitos de sueño, el subestimar los horarios que tenemos que tener para dormir y luego están los horarios laborales, ¿no? Que desafortunadamente el gremio de la salud es de los que menos respetan los horarios de sueño, ¿no? Al menos en nuestro país y en muchos países todavía de Latinoamérica, ¿no? Las
jornadas prolongadas, las guardias, las rotaciones, pues todo eso afecta nuestras horas y la calidad de sueño. Y también la presencia de trastornos de sueño, ¿no? Como ya les decía, hay 3 de cada 10 mexicanos tienen un trastorno de sueño y se estima que hay alrededor de 80 trastornos de sueño. Aquí resumo por qué hay que dormir el tiempo que necesitamos. Esto es un trabajo que publicó la Academia Americana de Medicina de Sueño en conjunto con la Sociedad de Investigación de Sueño de Estados Unidos. Y entonces lo que ellos hacen es reunir a un grupo de expertos, hacen 2 rondas de consensos para determinar, de acuerdo con estudios, qué pasa cuando no duermes las horas recomendadas. Y entonces aquí hacen un análisis en cuanto a los rangos de horas y pues aquí nos ponen en colores, ¿no? Menos de 5, de 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8 y lo que está en color verde es lo que se considera apropiado, lo amarillo, lo naranjita, lo rosa, lo rojo cada vez va en lo menos adecuado. ¿Qué se evalúa? Pues el estado de salud en general, la salud cardiovascular, metabólica, mental, el sistema inmune, nuestro rendimiento durante el día, cáncer, dolor y mortalidad. Y en ambos queda claro que dormir menos de 7 horas y más de 9 horas aumenta la mortalidad. Obviamente asociado con todos estos trastornos. En el caso del cáncer, por ejemplo, es más complejo porque, bueno, obviamente hay diferentes tipos de cáncer, no se han estudiado todos, juegan otros factores, definitivamente los ciclos también se han estudiado, pero digamos que la idea de este estudio es dejar claro que dormir menos o dormir más nos enferma y disminuye la esperanza de vida, ¿no? Por diferentes factores. No tengo tiempo de desarrollar cada uno de estos rubros, pero pues bueno, es importante quedarnos con esta idea, ¿no? Necesitamos dormir porque si no nos da más hambre, tenemos más accidentes, nos enfermamos más, nuestro sistema inmune no funciona de una manera óptima. Y también, como decía la doctora al principio, no lo mencioné, pero lo más reciente que se ha descrito con respecto a las funciones del sueño es cómo a través del sistema linfático, nuestro cerebro, cuando estamos dormidos, específicamente en la fase de sueño profundo, en la fase N3, se hace un lavado a través del parénquima, gracias al líquido cefalorraquídeo, y este lavado lo que hace es eliminar las proteínas beta amiloide que se acumularon. Se ha descrito que si se acumulan estas proteínas, pues se pueden formar estas placas beta amiloide y eso se puede traducir en demencia tipo Alzheimer. Entonces, hacia allá van los estudios, ¿no? Incluso esta función de desintoxicación que tiene nuestro cerebro, particularmente el sueño de ondas lentas, que es el sueño profundo. Y bueno, se ha descrito que a lo largo de la vida las mujeres somos susceptibles a diferentes trastornos de sueño. Y las diferencias con respecto al sueño entre hombres y mujeres, pues las vamos a encontrar a partir de la pubertad, por lo cual pues se sabe que están asociadas a cambios hormonales y a procesos físicos que acompañan a las mujeres durante toda la vida. Entonces, desde la pubertad pues se ven cambios en la actividad eléctrica cerebral, en la frecuencia de las ondas, en la presencia de estos usos de sueño. En la edad reproductiva, pues bueno, obviamente vamos a tener cambios cada vez que se presenta el periodo menstrual, durante el embarazo, ya están descritos muchos trastornos de sueño, y a partir del climaterio. Entonces, es importante conocer los cambios que se van a presentar y determinar de qué manera podemos tratar estos padecimientos antes de que se conviertan en un problema crónico. Se sabe que el ciclo de ovulación pues va a generar cambios en el patrón de sueño. Entonces, durante la fase folicular aumenta la resistencia a las vías aéreas superiores, disminuye la actividad del músculo geniogloso, lo que puede provocar ronquido o trastornos respiratorios. Hay cambios en la actividad cerebral también, lo que puede cambiar la calidad y la cantidad de sueño. Y bueno, vemos que durante la fase lútea disminuye esta resistencia de vías aéreas superiores y aumenta la actividad del músculo geniogloso. Entonces, de manera mecánica vamos a tener mayor propensión a ciertos problemas respiratorios, pero también a ciertos síntomas. Durante el síndrome premenstrual, uno de los síntomas más recurrentes son los trastornos de sueño. Específicamente podemos ver que hay insomnio,
y este insomnio puede ser un insomnio de inicio o un insomnio tardío. Ahorita vamos a hablar de las diferencias y algunas recomendaciones para tratarlo, y también se puede presentar somnolencia excesiva durante el día. En este estudio lo que les presento son los síntomas que se presentan en los diferentes trimestres del embarazo y los cambios en el patrón de sueño. Entonces, vemos que tanto en el primero como en el segundo y en el tercer trimestre se modifica esta arquitectura de sueño de la que ya les hablaba. Les decía, tenemos que pasar por todas las etapas en ciertos porcentajes para considerar que hemos dormido bien. Pero ¿qué pasa durante cada fase del embarazo? Pues obviamente si en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero aumenta la vigilia intrarregistro, pues vamos a tener a una paciente cansada, con sueño, irritable, y cuando no dormimos bien también tenemos problemas para… Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir y nosotros iniciamos con el sueño, lo ideal es que no despertemos, y si lo hacemos, que estos despertares sean muy breves. Pero ¿qué pasa si estos despertares duran mucho tiempo? Esto obviamente pues va a provocar irritabilidad, cansancio, somnolencia que vemos en los pacientes. Y decía que también se va a regular nuestra respuesta emocional, o sea, estamos más propensos a desarrollar depresión, ansiedad. Es que mi voz tiene un ritmo circadiano, después de las 8 ya decae, perdón. Y bueno, obviamente también vamos a tener cambios asociados, más bien trastornos asociados a los cambios físicos. Obviamente el aumento del volumen abdominal, los cambios en la temperatura, los malestares, los despertares por micción, etcétera, pues bueno, van a fragmentar el sueño, pero también vamos a empezar a tener ciertos trastornos de sueño. Principalmente en el segundo y tercer trimestre vamos a atravesar por trastornos de movimiento, como el síndrome de piernas inquietas y los movimientos periódicos. ¿Qué es eso? Bueno, el síndrome de piernas inquietas es esta sensación de incomodidad que vamos a tener durante la noche. Una vez que estamos acostados, es importante que esto se da solo en reposo en la noche, o sea, tiene un patrón circadiano. Y lo que refieren los pacientes es una sensación de incomodidad en las piernas que les impide dormir y que solo se alivia cuando movemos o frotamos las piernas. A esto se llama síndrome de piernas inquietas. Lo que sucede es que retrasa el inicio de sueño y esto se puede asociar con movimientos periódicos al dormir. Entonces tardamos en dormir y una vez que nos dormimos empezamos a mover las piernas de manera repetida y esto va a alterar nuestro patrón de sueño. Como les decía, pues hay diferentes factores, ¿no? Los cambios mecánicos y fisiológicos, los despertares para ir al baño, el estado de disconfort por el dolor muscular y después, bueno, los movimientos fetales, las contracciones uterinas, la congestión nasal, etcétera, y en el tercer trimestre pues es donde todo empeora. Específicamente se ha estudiado la presencia de este síndrome de piernas inquietas y entonces aquí se evalúan los niveles de estradiol y se observa que a mayores niveles de estradiol hay más presencia de síndrome de piernas inquietas durante el embarazo. En el posparto se vuelven a hacer mediciones, ya no hay síntomas una vez que los niveles regresan a valores normales. Entonces, bueno, solo es importante identificarlo y darle a la paciente estrategias para poder mitigar estos efectos negativos. ¿Qué pasa con respecto al embarazo y los trastornos respiratorios? En los trastornos respiratorios hay una gama, ¿no?, de trastornos, desde el ronquido, que se considera el síntoma principal. Solo para recordar, todo aquel sonido cuando inhalamos o exhalamos se considera ronquido. Hay una obstrucción de la vía aérea superior. Este puede evolucionar a una resistencia de las vías aéreas superiores que ya nos va a implicar despertares nocturnos, es decir, ya no solo el sonido, sino que nos estamos despertando. Esto puede evolucionar a una apnea de sueño, pausas en la respiración de por lo menos 10 segundos que se acompañan de hipoxia nocturna intermitente, cambios en la frecuencia cardíaca, despertares múltiples y esto va a generar somnolencia diurna.
Obviamente los cambios físicos durante el embarazo hacen que las mamás empiecen a roncar, en algunos casos empiezan a tener apnea y esto provoca hipoxia nocturna intermitente, pero también fragmentación de sueño. ¿Qué puede pasar en una mujer que está cursando con estos trastornos? Bueno, pues ambos van a aumentar el cortisol, la respuesta del sistema autónomo, aumenta la hipoxia y esto nos lleva a un estado de inflamación. Por otro lado, va a disminuir este sueño de ondas lentas, que ya les dije que es muy importante para el sistema inmune, para la creatividad, para restaurar los músculos, para desintoxicar al cerebro, etcétera, y esto va a disminuir la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y nos va a aumentar el riesgo de diabetes gestacional, estrés en el feto, complicaciones al nacimiento, y todo esto está muy estudiado y se han empezado a hacer incluso trabajos donde se les da tratamiento a las mujeres, principalmente con presión positiva, y esto disminuye este riesgo de diabetes gestacional y de preeclampsia. Además, evita el adelanto en el nacimiento y las complicaciones en el bebé. Entonces, es importante, de hecho yo siempre busco ginecólogos para hacer estos trabajos, así que lástima que estoy en Ciudad de México, porque hay que generar datos, ¿no? Entonces la idea sería generar datos de México, ¿no? De pacientes que puedan ser diagnosticadas, tratadas y evaluar estos factores de riesgo. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento lo podamos generar desde nuestro país. Pasando al climaterio, pues bueno, ustedes son los expertos, ¿no? O sea, ven estos síntomas todo el tiempo. Esta transición pues va a afectar el sueño de diferentes maneras. Obviamente, pues los síntomas vasomotores que van a provocar despertares, los cambios hormonales, los cambios en el estado de ánimo, el estado emocional de las mujeres, si en este momento coincide con que a lo mejor se jubilan, dejan sus hijos la familia, etcétera, la edad per se, o sea, hombres y mujeres después de los 65 años ya veíamos dormimos menos. Y además de que dormimos menos, dormimos más fragmentado, y si a eso le sumamos haber transitado por la menopausia, pues bueno, eso nos va a alterar aún más. Y además, en esta etapa también tenemos más riesgo de trastornos de sueño, trastornos respiratorios y también trastornos de movimientos periódicos. En este caso, la fisiopatología de los trastornos de movimiento está más bien asociado a una disminución en los niveles de hierro o en una incapacidad para metabolizarlo. Entonces, la primera intervención pues, es valorar niveles séricos de hierro. Y los trastornos respiratorios que durante la vida adulta son más frecuentes en los hombres, cuando la mujer llega a la menopausia empieza a tener la misma incidencia. ¿Por qué? Pues la flacidez de los músculos de la orofaringe, además de que, bueno, estos estrógenos que antes la protegían, pues ya no están y entonces empiezan a roncar o empezaremos a roncar y a tener trastornos respiratorios. Ya per se, aquí tenemos dos hipnogramas, estos son las fotografías de una noche de sueño, que es lo que les mostraba al principio, pero esto es un estudio real. Aquí lo que vemos es las diferentes etapas de sueño a lo largo de la noche. Lo que está en rojo es el sueño de movimientos oculares rápidos y vemos que en un adulto antes de la menopausia, pues bueno, vamos a ver un sueño normal, algunos despertares en la noche, pero nada significativo. Aquí tenemos a una mujer transitando en el climaterio y lo que vemos es muchos más despertares que duran más tiempo. Vemos menos sueño profundo y vemos menos sueño de movimientos oculares rápidos. Hasta aquí, digamos, generalidades, riesgo de trastornos. Es que creo que el aire me está resecando horrible. Tequila. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Porque bueno, todos a lo mejor podemos ver, ¿no? Saber trastornos de sueño, pero ¿cómo diagnosticamos? Lo primero es, y yo siempre recomiendo cuando estoy en un foro de profesionales de la salud, en un foro de médicos,
hay que dedicar algunas preguntas al sueño, ¿no? O sea, más allá de que la paciente venga y nos diga, hay que dedicarle unos minutos a preguntar. Muchas gracias. Hay que dedicar unos minutos a preguntar cuántas horas duerme, en qué horario duerme habitualmente, cómo es su horario entre semana, fines de semana, si se despierta, cuánto duran los despertares, qué los está ocasionando, y toda esta información nos va a ser de muchísima utilidad para poder determinar qué tipo de trastorno de sueño tiene nuestra paciente. Hay instrumentos estandarizados en español en México, como los diarios de sueño, los índices de severidad del sueño, la calidad de sueño de Pittsburgh, que podemos usar, y esto nos va a ayudar a determinar si el problema es, si es un síntoma o ya se considera un insomnio agudo o un insomnio crónico. Ahora les voy a dar los criterios. La polisomnografía, que es el estudio estándar de sueño, que consiste en valorar en una noche de sueño normal la actividad cerebral, respiratoria, los movimientos, y videograbamos al paciente, no está indicada en todos los casos. En el caso del insomnio no se recomienda, porque si tú llevas a un paciente a dormir a un laboratorio de sueño, o aunque lo hagas en su casa pero lo llenas de sensores, no va a dormir. Entonces, la polisomnografía se indica cuando sospechamos de trastornos respiratorios, trastornos de movimiento, trastornos neurológicos o parasomnias. En el insomnio no está recomendada. Bueno, existen principalmente dos tipos de insomnio: el insomnio agudo y el insomnio crónico, esto de acuerdo a la última clasificación internacional de los trastornos de sueño. Se describen otros tipos de insomnio que en realidad son variantes cuando aún no sabes en dónde poner a tu paciente o cuando son secundarios a otro padecimiento, y están dos variantes normales: tiempo excesivo en cama y los cortos dormidores. Está ese mito de Margaret Thatcher, que dormía 4 horas, ¿no? De Da Vinci, que dormía ciclos de sueño. Pero la realidad es que el 95% de las personas necesitamos dormir más de 6 horas y media. Si una persona nos dice, soy funcional con 5 horas, pero en la ejecución o vemos síntomas subclínicos de que no está durmiendo bien, pues es una persona que está restringida y que se ha acostumbrado. Y eso es muy común en nuestra cultura, ¿no? O sea, personas que dicen, yo con 5 horas, yo con 6 horas, pero en la vida cotidiana pues ves que hay efectos de esta falta de sueño. Y los que pasan mucho tiempo en cama, que son principalmente adultos mayores, ¿no? O sea, que ya tienen menos actividad y que a veces te dicen, yo no puedo dormir, y le preguntas, ¿a qué hora se acuesta? A las 8. Ah, muy bien, ¿y a qué hora se levanta? Pues como a las 9. ¿Y cuántas horas duerme? 6. ¿Eso será un trastorno de sueño? Es una persona que está pasando mucho tiempo en cama, que está durmiendo las 6 horas que necesita, pero tiene esta percepción de que le está haciendo falta más. ¿Cómo se diagnostica? Insomnio es la dificultad para iniciar, mantener el sueño o simplemente despertar antes de lo deseado, siendo incapaz de volver a dormir, a lo que se llama insomnio tardío. Y también es importante que haya una queja subjetiva de este sueño, ¿no? Porque yo puedo despertar 5 veces y sentirme muy bien, eso no es insomnio. Me puedo tardar en dormir, pero dormir 7 horas, eso no es insomnio. Entonces debe haber una queja y una preocupación por el problema de sueño, eso es lo más importante. En el caso de los niños, pues el malestar o el síntoma está referido por los cuidadores. También es importante para diagnosticar insomnio que haya al menos uno de estos síntomas durante el día, que son algunos de los que ya mencionaba, ¿no? Fatiga, cansancio, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, deterioro cognitivo o incluso síntomas físicos, cefaleas o problemas gastrointestinales. Es importante que esto se suceda cuando hay la adecuada oportunidad para dormir. Esto es muy importante, se debe presentar al menos 3 veces por semana y debemos ver este síntoma por lo menos en el último mes para considerar que hay un trastorno. Es decir, todos podemos tener una mala noche de sueño porque nuestro sueño es muy vulnerable. Si yo estoy emocionado, si estoy enojado, si estoy estresado, si me cambié de casa, todo puede afectar mi sueño. Pero si esto se mantiene de manera recurrente, entonces ya estamos hablando de un trastorno.
Los subtipos, bueno, hay insomnio de adaptación por mala higiene de sueño, o hay también lo que se conoce como mala percepción de sueño, ¿no? El paciente duerme bien, los familiares refieren que duerme bien, pero el paciente no se da cuenta. Existe también, bueno, a este también se le llama paradójico, y existe el insomnio fisiológico o insomnio aprendido, que es el más común. Es decir, yo tengo una mala noche de sueño y la pasé tan mal que aprendo cómo se siente tener insomnio. Entonces, la siguiente noche yo ya estoy preocupado por cómo voy a dormir, me da miedo volver a tener insomnio y luego esta preocupación es lo que me quita el sueño, y eso es muy, muy frecuente. ¿Qué pasa con el insomnio? Nosotros vamos a tener algunos factores que nos predisponen, por ejemplo, nuestra genética, cómo procesamos GABA, cómo procesamos adenosina. Vamos a tener también factores sociales, ¿no? Los hábitos que tenemos, los horarios que mantenemos, nuestros procesos homeostáticos, nuestro ritmo circadiano, nuestra personalidad. Y podemos estar en un estado subclínico, nunca haber tenido insomnio, pero un día hay un factor que precipita cambios hormonales, una enfermedad, problemas personales o el COVID. Y entonces aparecen los síntomas de insomnio. Una persona que tiene una buena cognición, que tiene buenos hábitos de sueño, que tiene buen ritmo circadiano, probablemente pasó por un periodo de insomnio y regresó a la normalidad. Pero una persona que tiende a ser aprensiva, que tiene un manejo emocional complicado, empieza a desarrollar esto que les decía, o sea, estos pensamientos de no puedo dormir, me siento mal, ¿qué me está pasando? Y entonces esta preocupación por no dormir le termina quitando el sueño. Y entonces eso hace que un insomnio agudo se convierta en un problema crónico, y eso es muy frecuente en las pacientes. ¿Cómo tratamos el insomnio? Bueno, pues la guía de práctica clínica que se actualizó apenas el año pasado en el CENETEC dice que hay dos líneas, el farmacológico y el no farmacológico. Y en el farmacológico pues tenemos hipnóticos, antidepresivos, antihistamínicos, anticonvulsivos, antipsicóticos y algunos otros medicamentos. Y lo no farmacológico y la principal línea de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. Y nos podemos ayudar también de terapia de luz, psicoterapia, medicina alternativa, y ahora les describo un poco más. Cognitivo-conductual. Y esta es la terapia cognitivo-conductual. Es la primera línea de tratamiento para el insomnio y básicamente consiste en esto. Se tienen que trabajar todas las estrategias, o al menos todas las que el paciente requiera. Y aunque parezca muy complicado, hay muchas de ellas que ustedes pueden aplicar en sus pacientes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con restricción de tiempo en cama, restricción de sueño. Esto que les decía, ¿no? O sea, pacientes que se acuestan a las 8 y se levantan a las 8, pero durmieron 6 horas. ¿Qué hacen esas 6 horas restantes? Rumiaciones, pensar. Le dan vueltas y vueltas al sueño, a sus pendientes, a sus preocupaciones, y eso termina quitándoles el sueño, porque el problema, la base de la terapia cognitivo-conductual es, tú tienes un pensamiento y este pensamiento te va a provocar, no, ya esto es demasiado, vamos a cenar. ¿Qué pasó? Gracias, ya no lo voy a tocar. Entonces, la base de la terapia cognitivo-conductual es que yo tengo un pensamiento y ese pensamiento va a generar una emoción y esa emoción va a generar un cambio conductual. Por ejemplo, yo estoy pensando en que no voy a dormir y este pensamiento me genera una emoción que es el miedo a no dormir y ese miedo me va a generar un cambio conductual que es no duermo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte, además de en algo mental, algo fisiológico, o sea, esto supera un pensamiento. ¿Por qué? Porque se activa nuestro sistema de alerta, entonces aumenta cortisol, aumenta adrenalina y el cerebro se pone en un estado de hipervigilancia. Y entonces el paciente está escuchando todo a su alrededor, está pendiente de los vecinos, está pendiente del compañero de cama, está pendiente de sus pensamientos, de lo que le duele, de lo que no le duele y además se pone a pensar y en la noche nuestro cerebro no está hecho para pensar.
todo lo que pensamos va a ser disfuncional, va a ser erróneo, lo que nos va a preocupar aún más. Entonces, lo que hacemos en la terapia cognitivo-conductual es evitar esta hiperactivación fisiológica, porque además la corteza cerebral se activa y se activa la amígdala y se activa la ínsula y entonces ya empezamos a interpretar todo como amenazante. ¿Qué hacemos restringiendo el sueño? Pues le pedimos al paciente que solamente permanezca en la cama de 6 a 7 horas máximo, que es el tiempo que vamos a esperar que llegue a dormir, y que el resto del tiempo salga de la habitación. Es decir, su única oportunidad para estar en la cama son esas 7 horas que nosotros vamos a determinar con el paciente de acuerdo a sus horarios. O sea, si el paciente acostumbra a dormir de 11 a 6, pues ese es el único horario. Antes de eso tiene que estar fuera de la habitación. El control de estímulos. Tenemos que hacer asociaciones. La cama es para dormir y para la actividad sexual. Entonces, el paciente… No, claro. Entonces, el paciente no puede comer, no puede ver la tele, no puede tener la oficina en la habitación. ¿Qué pasó en COVID? Que todos tenían la habitación para todo, ¿no? Los adolescentes sobre todo. Hacían la tarea, tomaban clases, jugaban, socializaban, entonces a la hora de dormir ya no hay un condicionamiento adecuado. Entonces esto también lo podemos hacer. Higiene del sueño, eso es lo que hemos escuchado, pero cuidado. A veces decimos, higiene del sueño, tienes que hacer higiene del sueño. Toma, llévate una listita de higiene del sueño y practica. Eso no sirve. Hay que ver cuáles son los hábitos del paciente inadecuados y esos son los que vamos a corregir. Técnicas de relajación, hay muchas, ¿no? O sea, podemos usar cualquiera. Está ahora comprobado científicamente que mindfulness funciona muy bien para el control del insomnio. Relajación progresiva, desensibilización sistemática, en fin, hay muchas estrategias que el paciente puede aprender. Toda esta parte de aquí, cualquier profesional de la salud puede aplicarlo y ayuda a un gran porcentaje de pacientes. Entonces, le vamos a dar un fármaco. Primero vamos a probar esto, o vamos a acompañar el tratamiento farmacológico de toda esta parte conductual y les prometo que va a funcionar en un alto porcentaje de pacientes. ¿Qué nos queda? La terapia cognitiva. Esa sí la tiene que dar un profesional capacitado porque hay que cambiar estos pensamientos. Pero si nosotros tenemos ya solamente esta parte, ayudamos a muchos pacientes. Control de estímulos, esto es lo que les decía, hay que fortalecer esta idea de que la cama es el lugar para dormir, así como debemos fortalecer que la mesa es para comer, etcétera. Mantener un ritmo constante de sueño, eso es súper importante. En esto que les hablaba de los ritmos circadianos, nos tiene que quedar muy claro. Dormir y despertar siempre a la misma hora es fundamental para cuidar el sueño, sobre todo el despertar. O sea, este mal hábito del fin de semana me levanto a las 10 porque no tengo nada que hacer, desajusta el ritmo circadiano y nos mete en un estado de jet lag social, es decir, esto que sentimos cuando viajamos y cambiamos usos horarios, pero porque nos levantamos en un horario diferente. Esto ya se los explicaba, es un poco de la restricción de estímulos y es muy importante esto, no hacer siestas cuando hay insomnio. Las siestas se recomiendan en personas sanas que duermen bien, porque dormir una siesta que dure alrededor de 20 minutos va a mejorar la cognición, nos va a restaurar, nos va a dejar tomar mejores decisiones, pero si nos pasamos, entonces nos va a doler la cabeza, nos vamos a sentir aletargados, confundidos y afecta el sueño de la noche siguiente. Entonces, siestas de 20 minutos. Y esta es una regla importante para los insomnes. Lo que le vamos a decir al paciente es, si tú sientes que ya pasaron 20 minutos y no te puedes dormir, salte de la cama. Salte de la cama, ponte a leer, ponte a escuchar música, cualquier actividad que no implique pantalla para evitar estos pensamientos intrusivos. Una vez que tengas sueño, vuélvete a acostar. Y esta indicación se repite cada vez que despierte. Los hábitos de higiene del sueño, que bueno, ya los conocen. Que como les decía, básicamente tienen que ver con cuidar la temperatura, el ambiente, el lugar de cama, bueno, la ropa de cama, los horarios, evitar la cafeína 4 horas antes de dormir. La cafeína siempre afecta el sueño porque bloquea la adenosina.
Entonces, a lo mejor no afecta la latencia sueño, pero sí va a incrementar los despertares. El alcohol va a aumentar los despertares, va a provocar despertar prematuro, entonces, bueno, es importante que mencionemos esto a los pacientes para que cuiden sus hábitos. Bueno, la terapia cognitiva, ya les explicaba de qué se trata, todas las técnicas de relajación y los fármacos. La primera, estas son las guías internacionales, son las recomendaciones que se hacen. La primera línea son agonistas orexinérgicos, no están disponibles en México. Lo que sí está disponible y serían las primeras líneas serían los no benzodiazepínicos, aquí solo tenemos Zolpidem. O Ramelteón también podemos utilizarlo, pero siempre acompañado de lo que ya les había mencionado. Después podemos tratar con antidepresivos sedantes, principalmente trazodona, amitriptilina, doxepina y mirtazapina en dosis mínimas. Por ejemplo, mirtazapina podemos empezar con 15 miligramos, trazodona podemos empezar con 50 miligramos, perdón, y a los pacientes les va muy bien. Obviamente son dosis menores a las del efecto antidepresivo. Y esto nos funciona muy bien en adultos mayores. En adultos mayores no se deben de dar fármacos Z o no benzodiazepínicos porque aumentan el riesgo de sonambulismo. Ahora, sí alcanzan a ver que aquí no hay benzodiazepinas. Entonces, nunca indicadas para insomnio, nunca, nunca, nunca. Si acaso en alguna ocasión no tenemos otra opción, lo que se recomienda son benzodiazepinas de vida media corta como alprazolam o estazolam en la mínima dosis y no se deben de dar por más de un mes, exageradamente 3 meses. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene muchos efectos secundarios, incluido un insomnio secundario al consumo de las benzodiazepinas. Y después es muy difícil quitarle a los pacientes la benzo. Entonces, a veces ya toman 2 benzodiazepinas, más un antipsicótico, más un antidepresivo, más un CBD, más una copa de alcohol y siguen sin dormir. Entonces, así nos llegan a la clínica de sueño. Entonces, bueno, es muy importante, eviten la polifarmacia. Si no les está funcionando una benzodiazepina, ponerle otra no hará que funcione, ¿no? O sea, en todo caso, intentamos otra cosa, pero no vamos a añadir, porque a veces llegan los pacientes dopados, aletargados, con deterioro cognitivo, y es muy, muy difícil sacarlos de esos cuadros de insomnio. Podemos utilizar otros tratamientos como antiepilépticos, antipsicóticos, antihistamínicos, melatonina. Sobre todo, antihistamínicos los vamos a usar en el caso de insomnio ocasional, ¿no? O sea, pacientes que tienen una noche de insomnio eventualmente. La melatonina la usamos mucho en los pacientes con COVID porque se les desajustó el ciclo circadiano y además, pues bueno, podíamos potenciar estos efectos antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera. La melatonina nos funciona muy bien en los adolescentes que se retrasaron en las fases de sueño o en los insomnios tardíos porque nos ayuda en mantenimiento cuando usamos la deliberación prolongada. Y los otros fármacos, bueno, solamente cuando haya un síntoma adicional que esté contribuyendo al problema de sueño. Para los trastornos respiratorios hay una gama muy grande de tratamientos, desde los dispositivos o equipos de ventilación, dispositivos dentales, medidas conductuales, terapia miofuncional, cirugía, pero sí es muy importante que ustedes investiguen si su paciente embarazada está o su paciente en climaterio está roncando. Los síntomas claves de trastornos respiratorios son presencia de ronquido, que alguien les haya dicho que dejan de respirar o hacen silencios entre los ronquidos, que respiran con la boca abierta, que despiertan con la boca seca o que despiertan con un dolor de cabeza muy particular aquí en la parte posterior, que se quita generalmente sin medicamentos. Esos son como los síntomas claves de que hay un trastorno respiratorio. En el caso de… ahora sí ya voy a acabar, ya estoy en las últimas. En el caso de los trastornos de movimiento, como les decía, el principal problema es una deficiencia en los niveles de hierro. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es niveles séricos. Si hay deficiencia, entonces suplementamos con hierro, pero si esto no es suficiente, entonces podemos usar pramipexol, que es la primera línea de tratamiento, y si no, nos vamos con rotigotina y si no, seguimos con estos medicamentos.
También es importante medidas conductuales para los movimientos periódicos, como masajes antes de dormir, aplicar cremas refrescantes. El ejercicio por la mañana ayuda al insomnio y a los movimientos periódicos. El ejercicio, 30 minutos de ejercicio por la mañana, nos van a ayudar a mejorar la calidad y cantidad de sueño. Entonces, recomendar a una paciente que está cursando con insomnio hacer ejercicio 3 veces por semana, 30 minutos, va a disminuir la latencia de sueño y aumentar el tiempo total de sueño profundo. Conclusión, o en resumen, pues bueno, el sueño es un proceso dinámico, evolutivo, fisiológico, que va a depender de estímulos tanto internos como externos. Es muy importante cuidar el sueño en cada etapa de la vida, ¿no? O sea, estas ideas de ya dormiré cuando sea grande, cuando me muera, cuando envejezca, cuando esté de vacaciones, sueño perdido nunca se recupera. Entonces, lo que no dormimos ya se perdió y el efecto va a estar ahí. Muchos trastornos de sueño dependen de cambios hormonales, el abordaje debe ser multidisciplinario e integral, y el manejo oportuno nos va a generar un mejor pronóstico del trastorno de nuestro paciente. Y como último mensaje, y el que me gustaría que se queden, es que dormir bien es la mejor inversión en salud, en bienestar y en calidad de vida, y espero haberlos convencido de eso esta noche. Muchísimas gracias por su atención.